buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con un cantante empírico, nos encontramos con un excelente cantante colombiano que el día de hoy nos ha permitido un poco de su tiempo para conocer más de la música, para conocer un poco más de él, para conocer más cómo inició él en la carrera de la música. Mucho gusto, Nilson. Muchas Mucho, gracias por estar el día de hoy y pues muchas gracias por compartir un poco de su tiempo. mucho gusto también. Para mí es un placer estar aquí hoy. Bien, Nilson. Espero que el día de hoy pues podamos compartir muchas cosas con respecto a la música. Espero que podamos aprender un poco más cómo has iniciado tu carrera, cómo has iniciado tu manera de crear la música desde cero, porque como tengo entendido hasta este momento, tú creas la música desde cero, sientes la música y es algo muy importante para un cantante. Y veo que también eres muy bueno con los instrumentos, entonces son tácticas, movimientos, usos que utilizan para poder llegar a ese gusto, a ese sentido, a esa pasión por la música. Entonces quisiera preguntarte algunas cosas como para saber un poco más cómo se crea, cómo se genera la música. Perfecto. Primero que todo quisiera saber qué estrategia utilizas al momento de crear, de tocar la música. Bueno, ¿qué estrategia utilizo? Pues todo surge por una serie de tácticas. Primero está la táctica para tocar el instrumento. Uno tiene que aprenderse y memorizarse alrededor de unos 100 acordes. Igualmente uno tiene que poder establecer una conexión entre la letra y los acordes para poder cantarlos y poder tocar al mismo tiempo. Entonces una táctica que nosotros utilizamos es la memoria visual acompañada de las manos y también asociamos partes de la letra de las canciones a acordes. Por ejemplo, ella solía, entonces se familiariza con el acorde la. Entonces los fonemas de las palabras con los acordes puede ser una táctica que utilizamos. Igualmente para el momento de la composición se utilizan tácticas musicales, se desarrolla mucho el oído. Y otra táctica también podría mencionarse eh, jugar y respetar las normas musicales, porque tenemos que siempre un acorde debe seguir de otro acorde. Por ejemplo, hay escalas armónicas, hay círculos armónicos que no cambian en la música, como las matemáticas. Entonces, todas esas pequeñas tácticas conjugadas permiten crear una gran estrategia para componer canciones y para poder también eh, expresar los sentimientos a través de un instrumento musical que tiene mucho que ver con la matemática, aunque se enfoque más hacia la parte cultural. Wow, es muy interesante conocer, saber un poco más sobre la música, porque la mayoría pensamos que la música simplemente es cantar, aprenderse una letra y simplemente tocar según según prácticamente como estén las notas. Es mucho más que eso y podemos darnos cuenta que ha sido un claro ejemplo de que la música siempre debe tener una estrategia, como tú lo decías, también debe tener una táctica para que esa música nazca, crezca desde adentro y para que se sienta, ¿no? Porque no es simplemente uno cantar una canción a sentirla, porque si uno siente la canción, yo creo que los demás también van a sentir esa canción y es lo que uno quiere como cantante, ¿no? Eh, me enteré, eh, Me enteré también que tú también tocas empíricamente, o sea que simplemente cantas a lo que llega a la mente, prácticamente como improvisación. Quisiera saber un poco más qué estilo sería, qué método sería. Exacto, sí, pues yo llevo más o menos unos 4 o 5 años tocando guitarra, pero antes de eso yo escribía. Me gustaba escribir mucho las letras. Entonces yo dije un día, no, pero no quiero quedarme solo en las letras, quiero musicalizar aquello que escribo. Ahí partió todo el proceso de aprender a tocar guitarra. Fue algo muy duro porque al principio se debe tener mucha constancia para poder adaptar las manos a la guitarra porque suelen salir ciertos callitos. Eso duele. Y ahí es donde uno va puliendo esa técnica, ese estilo. Donde uno tiene que saber utilizar y saber apropiar bien cómo debe ubicar la mano porque hasta se puede uno lesionar. El estilo.
el estilo, alguna vez escuché que surge de cada persona. Por ejemplo, para mí es muy difícil a veces poder imitar las canciones de otras personas porque ellos tienen su propio estilo. Y cuando yo intento cantar canciones de otros, me salen diferente. Así que yo decidí en un momento de mi vida ingresar al freestyle callejero, donde las personas improvisan con palabras. Y quise adaptar eso también a la música, es decir, por ejemplo, una persona me da una palabra y yo le improviso una canción con esa palabra. Creo que de ahí va surgiendo mi propio estilo y hoy en día me estoy adaptando más hacia la música romántica y pop. Pero sí, el estilo no es algo que surge de la noche a la mañana, sino que es un proceso constante y uno puede cambiar de estilo en el transcurso de unos 5 años, su estilo va variando mucho. También su táctica y su técnica van variando, más la estrategia o la forma en que debe tocar no cambia mucho. Por lo menos los acordes no van a cambiar, pero sí va a cambiar su forma en que toca esos mismos acordes y expresa sus emociones. Porque alguna vez también 10 personas pueden tocar la misma canción, pero solo una de ellas logra impregnarle sentimientos fuertes y eso es el estilo de él. Wow, interesante, Nilsson. Pues me interesa mucho, me intriga mucho porque comenzaste escribiendo, después de escribir pasaste al freestyle callejero, que también es un arte callejero muy interesante porque simplemente son palabras que nacen, resentimientos, todo lo que las personas se guardan y no pueden decir. Tú transformaste eso porque no simplemente te quedaste en el freestyle callejero, sino que transformaste del freestyle a ese freestyle callejero que es grosero, que es golpeado, que simplemente quieres desahogarte con esta persona, lo transformaste como amor, a sentimiento, a transmitir ese sentimiento que tú tienes hacia alguna otra persona, ese sentimiento que tienes hacia la naturaleza. Es muy bacano poder ver un proceso evolutivo tan interesante. ¿Por qué motivo? Porque pues digamos pasaste de una letra a una improvisación y una improvisación a ser un gran cantante, un gran tocador de instrumentos. Es muy interesante y pues por último quisiera preguntarte cómo es tu sistema al momento de crear, de tocar la música. Sí, precisamente lo que mencionaba, me alejé un poco del freestyle porque me di cuenta que se utilizaban palabras muy soeces contra las personas y también, al igual que el reggaetón, cosificaban mucho a la mujer. Entonces mi estilo fue por ahí, por intentar expresar a través de palabras, eh, volver a utilizar las metáforas, los recursos literarios para embellecer el, el léxico cotidiano y que no sea tan vulgar en el día a día. Y me mencionaba qué tipo de qué. ¿Cómo fue la última pregunta? Ah, ¿cuál es el sistema que utilizas básicamente pues para poder crear la música, para poder tocar? Mm, Porque son dos cosas al mismo tiempo que estás realizando. exacto, sí. Por ejemplo, para la composición, algunas personas utilizan el sistema de está tocando la guitarra y de ahí surgió la letra de la canción. En mi caso es todo lo contrario. Yo primero tengo que estar en un espacio solitario, puede ser ambiente o puede ser encerrado, para poder inspirarme. Y ahí empiezo escribiendo la letra. Después de que tengo la letra, ahí sí busco musicalizarla. En otras ocasiones también puede que uno está compartiendo alguna experiencia y de repente surgió una frase. Yo anoto rápidamente esa frase y después en mi momento de mi yo interior la continúo y puedo terminarla. Hay muchas letras que nunca he terminado de hace 5, 10, 8, 4 años que no las he podido terminar porque no, siento que no estoy en esa misma sintonía en que estaba cuando surgió esa letra. Entonces sí Wow. es un proceso muy detallado que tiene esas partes. Y la parte final es la parte, no recuerdo cómo se llama esa, la parte de la melodía, que esa ya hasta el momento no he aprendido a realizarla. La realizan personas que son especialistas en hacer ese tipo de enriquecimiento. Por ejemplo, yo les doy los acordes a ellos y ellos ya van sacando las notas específicas para que tanto los fonemas de las palabras se parezcan a esas notas. Wow.
Muy interesante tu historia, muy interesante cómo creaste la música, porque literalmente tú creas tu propia música, no copias a otros cantantes, no tienes tu propio ritmo. Y es algo que uno debe valorar mucho en un cantante porque hoy en día no se ve mucho eso. Ha cambiado mucho ese método tradicional que enamoraba a las personas, que hacía que las personas cantaran con el corazón, que esa canción se quedara durante años. Muchas gracias Nilsson pues por compartirnos un poco de tu historia, de dejarnos conocer un poco más sobre ti, sobre cómo crear la música, sobre cómo nace ese sentimiento hacia la música, porque yo creo que es un sentimiento que también tienes hacia la música, ¿no? Sí, claro, es un sentimiento, es una pasión porque aparte de ser un arte, permite liberar muchas emociones, muchos sentimientos, relajar, es una forma también de encontrarse con uno mismo y, ¿por qué no?, también de apropiar conocimientos científicos. Muchas investigaciones se enriquecen con la música, porque aunque digan, no, es que la matemática y la música son dos cosas divergentes, totalmente diferentes, las dos tienen una conexión entrañable, que la misma música que tocan en Medio Oriente no es la misma que tocan en Occidente, porque todo parte de vibraciones, por lo Sí, menos claro. la del 440 es el tipo de vibración a la que todas las canciones y la música occidental está afinada, y la música de Oriente está en otro tipo de ritmo. Wow, interesante. La verdad no sabía esa parte, pero sí muy interesante. Y pues también con tu música, con esas notas que creas, también debes tener muchas mujeres detrás, ¿no? O sea, eso debe ser una cosa loca. Pues, ¿para qué mentirlo? Sí, no, no lo puedo mentir, sinceramente. La música tiene la capacidad de atraer eh, mujeres, de atraer personas que gustan de ello. Y pues a veces uno intenta aprovechar esas oportunidades y enriquecerse de experiencias con otras personas. Sí, sí, porque pues no estás enamorando con una melodía, estás enamorando con una canción o algo que ella siempre quiso escuchar. Y es algo muy interesante porque pues hoy en día muy pocos cantantes vemos eso, en muy pocos géneros podemos observar eso. Entonces, por eso me refería a esa pregunta y es muy interesante. Sí, sí, pues las dos son un arte, el arte de amar y el arte musical al conjugarse pues crean una expresión y una sinfonía que permite que las emociones sean mucho más explosivas. Podemos decir que la música es ciencia y amor, ¿no? Sí, efectivamente. Muchas gracias, Nilsson. Pues esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado compartir un poco de su tiempo con Nilsson. Él ya pues nos mostró otro punto de vista muy diferente y pues muchas gracias, Nilsson. No, pues un placer poder compartir estas experiencias con ustedes. Vale, Muchas gracias, hasta gracias. luego.